Hola chicas y chicos, retomamos otra vez el punto uno y ahora os voy a explicar rápidamente el estudio sobre la gráfica de una función. Es decir, a nosotros nos dan una gráfica de una función y tenemos que realizar el estudio de los siguientes puntos. Rápidamente, lo primero que nos piden que nos estudiamos es el tipo de función. Esta que tenemos aquí nos dicen que es una tipo racional. Bueno, tendremos diferentes tipos, exponenciales, logarítmicas, racionales, como he dicho antes. Eso los vamos a ir analizando una a una y ya al final del tema sabréis el tipo de función que es. Eso por ahora no os preocupéis. El dominio de una función, segundo punto que hay que analizar. Nos dice el conjunto de valores que toma una variable independiente. Es decir, nosotros nos tenemos que fijar que la función, cuando tenemos aquí la función dibujada, dónde esa función existe en el eje X. Nos fijamos en el eje X. Como esta función se supone que tiende por aquí la línea roja hasta el menos infinito y por aquí continúa hasta el más infinito, resulta que esta función está definida en todo R. Pero claro, como nos encontramos que tiene una y dos asíntotas aquí, pues justo en esos puntos, por mucho que te acerques tú al menos uno, al x igual a menos uno, nunca va a llegar a darte un número concreto de i. Por tanto, nos daría infinito. Aquí no está definida la función, ni en x igual a menos uno, ni en x igual a 1. Por eso esos son asíntotas. Y el dominio nos lo dan de esta forma. El dominio es todo r menos 1 y menos el menos 1 y el 1. O lo podemos escribir también de esta manera, desde menos infinito a menos 1, unión menos 1, 1, este tramo, unión 1 más infinito, que es desde el 1 al más infinito, este otro último tramo. La continuidad de una función. Esto es muy simple, simplemente que si eres capaz de trazarla sin levantar el lápiz. ¿Qué problema tenemos aquí? Nosotros venimos desde el menos infinito, venimos dibujando muy bien, pero cuando llegamos aquí nos encontramos una asíntota. Esta función no es continua en este punto y en este punto, en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Por tanto, la función no es continua. No podemos dibujarla de un solo trazo sin levantar el lápiz. Periodicidad de una función. La periodicidad es si se repite, si tiene algún tramo que se repita. En este caso, esta función no se repite. No tiene ningún tramo que se repita indefinidamente. Las funciones seno y coseno, como cada vez que damos una vuelta completa, a los 360 grados se volvió a repetir el mismo proceso, pues esas funciones sí van a ser las funciones periódicas. Las analizaremos en el último punto de este tema. Vamos a ver qué más nos analizan de esta función. Nos piden simetría de una función. Esta función es simétrica. El tipo de simetría, aquí gráficamente sí podemos verlo. Luego lo analizaremos algebraicamente. Si nos dan la función escrita de esta manera y tenemos que sacarlo. Luego explicaré cómo será en los siguientes puntos. Aquí esta función es simétrica con respecto al origen de coordenadas. No es simétrica con respecto al eje Y. Si nosotros hiciéramos como aquí como un espejo en el que nos la traemos a este lado respecto al eje Y, ahí no hay simetría. Pero respecto al origen de coordenadas, si cogemos este punto, trazamos una línea recta que pase por el origen de coordenadas, su punto homólogo nos lo vamos a encontrar aquí. Este punto, si trazamos una línea recta que pase por el origen de coordenadas, su punto homólogo nos lo vamos a encontrar justo ahí. Por eso asimétrica con respecto al origen de coordenadas. Y ese tipo de simetría se denomina simetría impar. Luego otro punto 7, que analizamos, perdón, punto 6, la asíntota de una función. La he dicho antes, ¿dónde tiene esta gráfica asíntota? Pues tiene una asíntota vertical en x igual a menos 1, una asíntota vertical en x igual a 1 y asíntotas horizontales no tiene. Lo que sí tiene es una asíntota oblicua. Esta que se ve aquí dibujada. Una asíntota oblicua es cuando no es ni vertical ni horizontal. Esta gráfica se acerca siempre a esta recta, pero nunca llega a cortarla. Pasa como aquí. Sube hasta el infinito, pero nunca llega a cortar esa recta. Pues tiene dos asíntotas verticales y una oblicua. Los puntos de corte de la función con los ejes. Eso es sencillísimo, simplemente gráficamente nos podemos fijar dónde corta la gráfica al eje X y al eje Y. Pues el eje X
por aquí seguimos la gráfica, por aquí no corta nada, continuamos por aquí, esta gráfica llega aquí y corta justo en el origen de coordenadas, o sea, corta en el 0, 0, tanto al eje X como al eje Y. Pero por aquí seguimos, ya no corta, y por aquí seguimos, ya no vuelve a cortar nunca más al eje Y. Entonces el único punto de corte que tiene es el 0, 0, el origen de coordenadas. Por aquí también tenemos el signo de la función. Esto es cuando es positiva y cuando es negativa. Es decir, para ver cuándo es positiva y cuándo es negativa nos fijamos en el eje X. Cuando la función está por encima del eje X. Pues de x igual a menos infinito hasta x igual a, desde aquí hasta aquí, hasta x igual a menos 1, la función es positiva. Está por encima del eje X. Desde menos 1 hasta 0, la función ¿dónde está? Ese tramo está por debajo del eje X. Aquí es negativa. Desde 0 a 1, la función vuelve a ser positiva, está por encima del eje X. Y desde 1 a menos infinito, a más infinito, la función es negativa, está toda por debajo del eje X. Eso es analizar el signo de la función. Siguiente punto. Máximos y mínimos relativos de una función. Pues los máximos y mínimos relativos son los puntos que nos quedan por encima de, por ejemplo, un mínimo relativo sería este que tenemos aquí, en un entorno alrededor suya, es decir, los puntos que tienen alrededor son la función es mayor que justo en este punto. Un mínimo es un punto bajo de la función relativo. Aquí tenemos un máximo. Si miramos los puntos que tiene alrededor, a la izquierda y a la derecha, la función lo que hace es, por aquí viene creciente, viene con puntos más pequeños, y por aquí viene con puntos más pequeños. Por eso, por tanto, esto es un máximo, este punto es un máximo relativo y esto es un mínimo relativo. Aquí y aquí, donde tenemos la asíntota, no podemos considerar que haya ni un máximo ni un mínimo, porque la función nunca se acaba, tiende a infinito en esos puntos. La monotonía, ¿qué es la monotonía? Eso significa que cuando es creciente y cuando decreciente. Muy sencillo también de analizar. Nos fijamos en la función del tramo. Bueno, para fijarnos en la monotonía, lo primero que tenemos que analizar los máximos y los mínimos. Cuando sabemos que esto es un mínimo, la función que está haciendo desde menos infinito hasta que llega a este punto, está bajando, está decreciendo. Por tanto, este tramo de menos infinito a este punto, a la x igual a menos raíz de 3, la función es decreciente. De este punto hasta menos 1, todo este tramito, la función es creciente. En este tramo, desde menos 1 a 1, la función no para de crecer, creciente. Desde menos 1 a x igual a raíz de 3 hasta este punto, creciente. Y desde x igual a raíz de 3, desde este punto para la derecha, la función vuelve a ser decreciente. El cambio de creciente a decreciente siempre se produce en los máximos y en los mínimos. A no ser que sea una definida a trozo, pero bueno, eso lo analizaremos más adelante. Puede haber otros casos especiales. Generalmente sí. Puntos de inflexión de una función, es decir, primero tenemos que saber cuándo una función es cóncava y cuándo es convexa. El criterio en matemáticas que vamos a tomar va a ser que esta función se refiere a la curvatura. ¿Qué curva tiene aquí la función? Como la curva es como si tuviéramos una copa en la que la curva está en la curva mirando hacia arriba, los extremos de la copa están mirando hacia arriba. Por tanto, la curvatura esta la vamos a llamar convexa. Y la que está la copa mirando hacia abajo, esta curvatura va a ser cóncava. Pues la función va a ser convexa de este tramo de menos infinito a 1. A menos 1, perdón. De 1 a más infinito va a ser convexa. Y aquí nos encontramos un cambio de curvatura, justo en este punto. Cuando se produce un cambio de curvatura, se produce un punto de inflexión. El 0, 0 es un punto de inflexión. Fijaros que de aquí a aquí la curva que tiene es de este tipo, cóncava,
pero cuando llega al punto de inflexión la curva se pone de esta forma. Ya pasa a ser convexa. Pues sería en esos tramos de esa manera. Sería cóncava de -1 a 0 y de 0 a 1 convexa. Aquí lo tenéis. Y por último, el recorrido imagen de una función. Si ya sabemos lo que es el dominio es dónde estaba definida la función en el eje X, pues ahora en el recorrido lo mismo, dónde está definida la función en el eje Y. Pues en vez de fijarnos en el eje X como antes, en el recorrido nos fijamos en el eje Y, en este eje. Tenemos valores de Y desde más infinito hasta la función prácticamente está definida en todo R. Tenemos punto en Y en toda la función. En todo el eje Y no encontramos puntos, porque esto tiende a estar menos infinito y esto tiende a más infinito. Por tanto, está definida en R, en el eje Y. Ese sería su recorrido imagen. Con esto termino esta explicación de cómo se analiza gráficamente una función. Ya os mandaré unas cuantas actividades. Si tenéis alguna duda, me preguntáis. Chao, chicos.